Hola, mi nombre es Sheila Enríquez. ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo que realmente pasó entre nuestros indígenas y los colonizadores españoles? Pues hoy les vengo a contar la triste y cruel verdad sobre el yugo colonial. La historia de la América colonial se escribió literalmente con el sudor y la sangre de millones de personas. Hoy vamos a meternos de lleno en dos sistemas que fueron la columna vertebral de todo, la encomienda y la mita. Son nombres que a primera vista quizá no dicen mucho, pero que esconden una historia tremenda de riqueza, poder y de un costo humano que es difícil de imaginar. A ver, pongámonos en situación. Los conquistadores llegan y no solo ven tierras nuevas, ven un cofre de tesoro gigante esperando a ser abierto. Para la corona española el reto era enorme y muy claro. ¿Cómo hacemos para controlar este territorio inmenso? Y sobre todo, para sacarle todo el jugo, todas sus riquezas, de la manera más rápida y eficiente. Pero claro, todo ese oro, toda esa plata que empezó a llenar los barcos rumbo a España, no salían de las piedras por arte de magia, tenían un origen. Y esto nos lleva a la pregunta central de todo este asunto. ¿Cuál fue el verdadero precio de esa fortuna? Y más importante todavía, ¿quiénes lo pagaron? Bueno, para poner en marcha esta maquinaria de extracción, la corona necesitaba antes que nada imponer un orden. No bastaba con tener soldados, hacía falta crear una estructura, un sistema para gobernar a millones de personas y organizar la explotación de recursos a una escala que nunca se había visto. El objetivo en el fondo era doble y muy simple. Primero, mantener a raya a la población nativa y segundo, asegurar que los recursos fluyeran sin parar hacia España. Y para eso, la mano de obra era la pieza clave del rompecabezas. Y es aquí donde aparece el primer gran sistema de la encomienda. Ojo con el nombre, porque suena algo así como un encargo, una responsabilidad, pero en la práctica la historia fue muy diferente. En esencia, la encomienda era un premio. La corona le encomendaba, o sea, le asignaba, un grupo de indígenas a un colono español que pasaba a llamarse encomendero. Era, básicamente, su pago por haber luchado en la conquista. En el papel, el trato se veía así. El encomendero recibía a la gente. A cambio, tenía la obligación de darles protección y, muy importante para la época, enseñarles la fe católica. Como pago por esas molestias, él recibía el trabajo y los atributos de esas personas. Esa era la justificación oficial, la parte bonita de la historia. Se suponía que era un intercambio, salvación espiritual y seguridad a cambio de trabajo. Pero en la vida real, esa protección se parecía mucho al control absoluto y el trabajo se convirtió rapidísimo en una forma de servidumbre, pero apenas se disimulaba. Pero la encomienda que servía más que nada para la agricultura no era suficiente para lo que se venía. Un descubrimiento gigantesco cambió las reglas del juego y existió un sistema de trabajo mucho más industrial, más masivo y francamente más cruel. Y para eso, los españoles desempolvaron y retorcieron un antiguo sistema inca. El hallazgo de las minas de plata de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, eso lo cambió todo. Fue como encontrar una montaña de plata. De la noche a la mañana se necesitaban miles y miles de trabajadores, de forma constante y barata, para sacar toda esa riqueza de las entrañas de la tierra. Y aquí es donde viene lo irónico. Los españoles no inventaron la mita de la nada, adaptaron una costumbre de los incas, pero la transformaron por completo. A ver, la mita inca era un trabajo por turnos para el bien de la comunidad, como construir caminos o templos. La mita española, en cambio, se convirtió en una condena a trabajos forzados en las minas para el enriquecimiento de pocos. La diferencia es abismal, y para que el flujo de trabajadores nunca se detuviera. Esto se tuvo que convertir en ley. Hacia 1570, el virrey Francisco de Toledo lo hizo oficial. Reguló el sistema, estableció cuotas por comunidad, turnos obligados, supervisión del Estado. O sea, lo que antes era una práctica más o menos informal, se convirtió en un reclutamiento forzoso, masivo y perfectamente organizado. Pero bueno, dejemos por un momento las leyes y los sistemas. ¿Cómo era ser una de estas personas? ¿Qué significaba en el día a día ser un mitayo? La obligación caía sobre los hombres en la plenitud de su vida, entre los 18 y los 50 años. Pensemos en el impacto de esto. Comunidades enteras se quedaban sin sus hombres más fuertes, sin sus agricultores, sin sus padres.
sin sus esposos, arrancados de sus casas para ir a trabajar a las minas a cientos de kilómetros de distancia, y una vez ahí, las jornadas eran simplemente inhumanas. Podrían ser de hasta 16 horas diarias. 16 horas en la oscuridad total, con el frío, la humedad y la falta de aire en los túneles. Y aquí estaba la trampa mortal de este sistema. Sí, recibían un salario, pero era tan miserable que no alcanzaba para nada, y de ese poquísimo dinero, ellos mismos tenían que pagarse la comida y el lugar donde dormían, lo que los metía en un ciclo de deudas del que era imposible salir. Si a eso le sumamos herramientas malísimas y cero seguridad, las muertes por derrumbes, enfermedades o puro agotamiento eran el pan de cada día. La cantidad de gente que moría fue tan, pero tan alta, que la población indígena en las zonas mineras simplemente se desplomó. Y esta catástrofe humana abrió la puerta a otra tragedia. Para reemplazar a los que morían, se aterrizó la importación masiva de personas esclavizadas de África, dándole combustible a otro sistema de explotación igual o más brutal. Entonces llegamos al momento de hacer cuentas. Al final de todo, ¿quién se quedó con la riqueza y quién pagó la ruina? El resultado es un contraste que duele. Para las comunidades indígenas significó el colapso, pobreza, familias rotas, tierras abandonadas, pero para la corona española y los dueños de las minas significó una de las acumulaciones de capital más grandes de la historia, construida sobre mano de obra que era prácticamente gratis. Es que la distribución de la riqueza que se generaba era totalmente desproporcionada. La inmensa mayoría de la plata extraída terminaba en los bolsillos de la corona y empresarios, mientras que a los mitayos les quedaba apenas lo suficiente para no morirse de hambre. Claro, la encomienda y la mita se abolieron hace años, pero su sombra es larga. El impacto que tuvieron fue profundísimo y muy duradero, y esto nos deja con una última reflexión que quizá es la más importante. ¿Qué herencias de esas estructuras de desigualdad podemos reconocer todavía hoy en día en las sociedades de América Latina?